Hola, reciban mis saludos en esta nueva entrega de este programa de entrevistas por YouTube. Y en esta oportunidad estoy con Juan Dejo, el padre Juan, jesuita, que actualmente es vicerrector de investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Juan tiene una maestría en historia, otra maestría en teología y es doctor en teología. Así que, siendo fiel, digamos, a la tradición erudita de los jesuitas, estamos con una persona muy preparada. Y a mí bueno, además que tengo ya una amistad de largo tiempo con Juan, yo estoy muy contento de tenerlo en este programa porque yo soy un ferviente creyente en la importancia del rol de las universidades católicas en nuestro tiempo. Y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya es una universidad que poco a poco se ha ido consolidando, digamos, en el campo universitario peruano, una propuesta que nació, entre otros, promovida por el padre Vicente Santuc, un jesuita francés que vivió muchos años en Perú, además, coincidentemente muy interesado en culturas indígenas, y es un proyecto un proyecto universitario al cual le tengo mucha estima, incluso en algún momento he dictado algún seminario en sus aulas. Entonces, Juan, hay un componente que yo creo que la intelectualidad peruana contemporánea no suele ser del todo consciente, y por ahí yo quisiera empezar, antes de ya entrar a temas que son más de tu especialidad. Desde un punto de vista general, solemos olvidarnos el rol jugado por los jesuitas en la formación intelectual en el virreinato del Perú. Y específicamente, por ejemplo, la obra de Garcilaso de la Vega sería impensable sin el apoyo y la educación que recibió de los jesuitas, y sobre todo de la prédica neoescolástica que venía de la Universidad de Salamanca y que permeaba a través de la pedagogía jesuita en el Perú. Entonces, así a manera, digamos, general, sabiendo que no es tu especialidad, ¿qué podrías tú comentarnos sobre este rol en educación jugado desde la época virreinal por los jesuitas? Gracias, Pedro, ante todo por esta invitación que ya tenía bastante tiempo de espera, diríamos, desde el año pasado, creo que en tiempos de pandemia estaba pendiente. Yo diría que la formación jesuita es importante a nivel de lo que significa para la metodología universitaria en el siglo XVI, ¿no? Cuando San Ignacio funda la compañía, él la funda desde un grupo de universitarios. Yo creo que más bien ese es el dato que a veces, incluso en el discurso propio de la compañía, últimamente al menos, no se suele enfatizar tanto, ¿no? Tengo entendido que eran compañeros de la Eh, Universidad de París, ¿no, Juan? sí, sí, en efecto. El más famoso de ellos finalmente fue Francisco Javier, ¿no? Porque él es el que, diríamos, tuvo la iniciativa audaz de salir de los márgenes de Europa y fue enviado en prácticamente lo que sería la primera misión a lo que entonces eran las Indias. Pero ese es el core, diríamos, del grupo inicial que establecen la amistad con San Ignacio de Loyola, con quien establecen, diríamos, diálogos espirituales más allá de los intelectuales que los vinculaban en la universidad y van un paso más allá. Recordemos además que la universidad medieval renacentista es una universidad, como tú has dicho al principio, católica, es decir, es los claustros en donde se imparten las clases, en muchos casos son los colegios llevados por franciscanos, dominicos, ¿no? En este sistema que siempre pongo a mis alumnos de ejemplo para que lo entiendan un poco más, los de Harry Potter, ¿no? En Oxford, o en esta especie de imitación de Oxford, en donde hay diferentes colleges, ¿no? En donde se reúnen, viven profesores, alumnos, y muchos de ellos regentados por órdenes religiosas, ¿no? Entonces, la misma universidad, el origen de la universidad es un claustro, ¿no? De reflexión para la contemplación, ¿no? Esa idea de que el trabajo intelectual
forma el espíritu para poder, en última instancia, llegar a Dios, ¿no? Entonces, es por eso que filosofía y teología van tan vinculadas en estos claustros, que luego van a, en Bolonia, Inglaterra, España, Francia, ser el germen de las universidades, una de las cuales, la Universidad de París, es el conglomerado de estos colegios distintos, ¿no? Y que obtienen el grado, ¿no? De la Universidad de París, como su nombre es algo así como el universo de colegios que están en ese espacio geográfico y que tienen el grado académico que les permite a su vez reproducir el sistema. Es en ese sistema que San Ignacio de Loyola hace sus estudios, ¿no? También por una serie de peripecias por las que él pasa y se da cuenta de que era muy importante tener el respaldo, ¿no? Del grado académico para que su palabra tenga, diríamos, legitimidad y peso ante las autoridades, ¿no? Hay algo de pensamiento estratégico, de hecho, en la compañía desde el principio. Y es eso lo que lo lleva a la Universidad de París, ya siendo una persona mayor, digamos, 30 y tantos años, y es allí cuando entabla amistad con un entorno de personas que están, diríamos, en la misma búsqueda, ¿no? ¿De qué? De una nueva figura, diríamos, ¿no? Porque de los claustros universitarios se reproducían, como dije hace un rato, los mismos maestros de artes, es decir, de filosofía, ¿no? O de teología, ¿no? Luego se va a diversificar, ya sabemos, en medicina, derecho, etcétera, pero la producción, diríamos, intelectual estaba muy ligada a la reproducción del sistema jerárquico eclesial, ¿no? De ahí salían los sacerdotes, los futuros obispos, ¿no? Es por eso que el uniforme, por así decir, del universitario era lo que ahora llamamos la sotana, ¿no? Esta especie de uniforme tan austero, ¿no? Y que era el uniforme de los clérigos, entendidos como los que formaban parte de este sistema, sean o no sacerdotes, ¿no? Entonces, San Ignacio forma digamos, este grupo, ¿no? De personas, de estudiantes universitarios, que se preguntan, ¿nosotros vamos a seguir en este sistema? ¿No? ¿Vamos a seguir reproduciéndolo? Sí, está bien, estamos preparados, pero creemos que hay algo más. Y eso encaja en el proceso, como saben ustedes, de la reforma protestante, ¿no? Entonces, ese espíritu de que hay una confusión alrededor, de que hay algo que remediar, arreglar, que hay un discurso que no está claro, es lo que los vincula, en el fondo, a este grupo de personas. Y dicen, hay que clarificar. Y se van a predicar, literalmente, figura que era mucho más frecuente de lo que ahora imaginamos, ¿no? Además que eran en un principio peregrinos, ¿no? Peregrinaban en sus predicaciones, ¿no? Es que es eso, pues, es esa la figura que ellos incorporan. No son los primeros, los dominicos ya lo habían comenzado a hacer, los franciscanos también, ¿no? Órdenes que llamamos mendicantes. Bueno, está toda la tradición irlandesa también, ¿no? La tradición céltica del cristianismo céltico que eran especialmente proclives al peregrinaje, pero San Ignacio y sus amigos retoman esta idea, ¿no? Del peregrino que va predicando, pero con una formación intelectual bastante sólida en este caso, ¿no? Sí, lo de lo céltico ignoro, no podría hablar al Sí. respecto, pero lo Bueno, que sí, es conocido, pero está bien. sí, no lo desconozco. Pero de hecho, lo que sucede en el ámbito cristiano es que la peregrinación es más bien, desde lo que yo investigo y he investigado, es un recurso muy propio de fines de la Edad Media, ¿no? Que pueda tener raíces culturales en otras, todo tú sabes que finalmente es apropiación en el mejor de los sentidos y digamos, contacto con otras culturas, pero de hecho en el cristianismo la peregrinación es algo que nace con el apostolado de los primeros Claro, apóstoles. O así sea, la es. peregrinación es más bien, diría yo, originalmente en el cristianismo, una práctica que está en los orígenes mismos de la cultura judeo-cristiana,
¿no? Así Que de es. ahí haya otros contactos, en fin. Pero de hecho, en este caso, la figura que trata de hacer Ignacio de Loyola es como retomar la peregrinación, pero no en el sentido de peregrinar hacia un lugar, que quizás es lo que te estás refiriendo, ¿no? No es una peregrinación hacia un lugar sagrado, ¿no? Que es una costumbre paralela, distinta y que tiene otras raíces. Cuando hablamos de peregrino, estamos tomando más bien la imagen de ese desplazamiento, ¿no? Desplazamiento me parece incluso más interesante, que no tiene un objeto o un lugar determinado de llegada, sino es el fin es el desplazamiento mismo, Claro, ¿no? claro, está bien. El fin Muy es estar interesante. desplazado de, y ese es el origen de la compañía. Es decir, ellos no tienen necesariamente lugar, e incluso si vamos a ir un poco más allá, no tienen una figura clara al principio, ¿no? Entonces, deliberan, ¿no? Hay una, se llama la deliberación de los padres fundadores. ¿Cuál va a ser el modo que van a organizar su instituto, ¿no? Y allí es cuando dicen, vamos a ponernos bajo la obediencia del Papa. ¿Por qué? Precisamente porque estamos en una etapa en donde la Iglesia cree que está en crisis, cree que se está rompiendo la unidad, y precisamente el criterio de unidad no se lo van a dar ellos a ellos mismos, sino se van a someter a una autoridad superior para, en última instancia, dirimir. Entonces, este grupo de estudiantes universitarios se lanzan más allá de lo que existía hasta entonces y comienzan, en ese sentido que acabo de decir, de su peregrinación, pero en búsqueda de, a ver, de lo que vaya apareciendo en el camino, que es a partir de su discurso, de la prédica del mensaje de Jesús, algo que luego se va a ir configurando. Y en esa configuración, porque bueno, me estoy salteando algunas etapas, San Ignacio se va incluso hasta Jerusalén pensando que ese era el lugar de destino y se da cuenta que hay, como diría Michel de Certeau, una atopía, ¿no? Es decir, no hay un lugar, ¿no? Sino que es algo más allá de un espacio, de un lugar, que es esta búsqueda en sí, ¿no? Y eso es lo interesante, que luego San Ignacio retorna a Roma, allí es cuando se da la deliberación que he mencionado, que se ponen bajo la obediencia del Papa, y el Papa les pide que, y ahí comienza la idea de misión jesuita, ¿no? Que vayan y prediquen, ¿no? La fe al mundo. Y en esa nueva configuración aparece esta idea de hacerse ellos sacerdotes. No lo habían pensado al principio, porque como dije, no es que era un grupo de sacerdotes, era un grupo de estudiantes universitarios, de maestros, digamos, magísteres Claro, claro. universitarios, ¿no? Y es allí cuando se dan la misión de dispersarse. Ahí es cuando se va San Francisco Javier a la India, etc. Otros se van a Alemania a predicar. Y en el camino, en el proceso, se dan cuenta de que hay un montón de jóvenes que quieren seguir ese camino. Pero esos jóvenes, y ahí está la intuición adecuada de San Ignacio, tienen que tener una formación excelente por el contexto en que se vive. Y por lo tanto, se dan cuenta que pobreza extrema en la que vivían, más estudios, no encajaba. Y es allí cuando comienzan a aceptar fundaciones, como se decía en la época, es decir, eh, dinero dado por fundadores, ¿no? Que permitían apoyar un colegio. ¿Para qué? Para que los jóvenes que querían ser jesuitas estudiasen. Y el primero de ellos, el que tiene más éxito, es en Messina, en el sur de Italia, que hace el año 1546-48, ¿no? Todo esto que he estado contando es 1540. El crecimiento es brutal, o sea, la cantidad de jóvenes que querían entrar a la compañía, porque la imagen era salir del molde universitario sin dejar los estudios, pero de ese molde que los encajonaba, y salir por el mundo, ¿no? Salir al mundo y bueno, ahora nos parecería un poco descabellado, pero muchos de ellos realmente deseaban morir en el martirio. Esa es otra historia de las mentalidades, pero es interesante para ver cómo se viven las pasiones, ¿no? A través de la historia. Y bueno, de hecho, es como, ese es el detonador, y así es como los colegios de esta raíz medieval renacentista adquieren otro matiz con
el énfasis que ponen los jesuitas en algo que no estaba tan presente antes, que es lo que llamamos ahora los estudios de humanidades. El concepto de humanitas, ¿no? De humanidades, fue inicialmente un esquema propuesto en el currículum de estudios del Colegio de Mesina. Y Ah, está es bien. Jerónimo Nadal, el secretario, uno de los secretarios de San Ignacio de Loyola, que propone este curso de estudios, que son integrar la historia y la literatura universal dentro de la parte inicial de los estudios, que estaba muy enfocada solamente en la gramática y la retórica, ¿no? Pero lo interesante es que ellos comienzan a trabajar las herramientas técnicas de la gramática y la retórica con los contenidos de la historia y la literatura grecorromana, con lo cual es un disparador de la creatividad, ¿no? Y es entonces que las humanidades se incorporan en la currícula de estudios de las universidades Mm. europeas. Que Ese luego sería, eso tendrá todo un correlato en el siglo XIX con la filología, que era una filología de textos literarios, ¿no? En buena medida. O sea que es una tradición que se siembra, digamos, ahí, pero que luego repercute hasta nuestra fecha. Ahora, supongo que en este movimiento, digamos, en este salir al mundo, la llegada a América fue un movimiento natural, digamos, ¿no? De las dinámicas que desde Europa, digamos, empezaron a entretejer la nueva geopolítica. Y los jesuitas evidentemente tienen un intento de consolidación del poder en los mundos andinos bastante importante, de consolidación de su influencia espiritual bastante importante, y un momento clave es el matrimonio de la hija de Sayri Tupac con un sobrino de San Ignacio de Loyola, ¿no? Ahí ese famoso cuadro del matrimonio que está en la iglesia de la Compañía del Cusco da cuenta de ese momento de consolidación, digamos, de la influencia jesuítica, o de intento de consolidación de la influencia jesuítica en el área. Y es importante aclarar que los jesuitas han tenido una participación fundamental en la época virreinal en parar el intento de la corona de castellanizar los mundos andinos, más bien en la defensa, en la investigación, en la generación de gramáticas quechuas y aymaras, ¿no? Entonces los jesuitas han tenido ahí una participación importante en la conservación de las lenguas indígenas. Ahora, evidentemente estaban haciendo una resignificación de algunos términos también para promover la evangelización, o sea que es un tema bastante complejo en el cual en este momento no quiero entrar, pero sí me interesa traerlo a un primer plano para que podamos empezar a hablar de una figura que tú sí has estudiado, que es Antonio Ruiz de Montoya, cuyo nombre, digamos, es su nombre el que lleva la universidad de la cual tú eres parte, y es una figura yo creo que muy desconocida en el mundo intelectual peruano, e injustamente no reconocida. Y me gustaría que contemos un poco de la vida de Antonio Ruiz de Montoya, porque tengo entendido que él es un criollo que tiene al principio una vida juvenil un tanto disipada, pero luego a partir, digamos, de una visión, él da cuenta de una vocación misional y se hace jesuita para luego ir a las misiones del Paraguay, y hasta donde sé, él es el primer creador de una gramática guaraní. Entonces, la importancia de este criollo jesuita no es menor. Me gustaría que hablemos un poco de ello, Juan. es interesante lo que planteas porque me da como una introducción a la respuesta, la oportunidad de decir que desafortunadamente no hay estudios, a mi entender, suficientemente profundos, ¿no? Sobre este proceso, ¿no? Que es entre político, cultural, lingüístico, políticas espirituales, le llamo yo. Los estudios están muy dispersos, ¿no? Comparativamente con Argentina, con Chile incluso, con Brasil o con México, en el Perú no tenemos desafortunadamente, ese es el drama para mí al menos, de investigación en el campo de la compañía, de una manera más crítica, más analítica en esa época, que nos permita ver qué es lo que hay detrás de estos cuadros, porque no solamente el cuadro de Cusco, como sabes, hay 4 versiones.
lo cual habla de una campaña, ¿no? Una campaña exactamente de qué. Bueno, Ramón Mujica tiene una posición al respecto más radical, él piensa que en efecto hay una posición política, y podríamos decirlo, pero a veces yo, diríamos, quiero buscar más fuentes, porque tú sabes, desde el punto de vista del historiador, si es que no hay documentos, no hay objetos culturales que lo prueben con discursos, entonces estamos navegando un poco en la intuición y la hipótesis. En el caso de Ruiz de Montoya, sobre todo tenemos una biografía hecha por un jesuita, en el año alrededor del tercer cuarto del siglo XVII, es decir, cuando ya Ruiz de Montoya había fallecido, unos 25, 30 años después, él lo había conocido, Francisco Jarque, escribió estos pequeños 4 volúmenes de su biografía. Después el personaje se fue borrando en la misma historia de la compañía, porque de hecho ha habido una posición polémica en su historia, propiamente hablando. Es, digamos, el típico misionero jesuita que va más allá de las fronteras, incluso más allá de lo que sus superiores le dicen donde tiene que ir. Claro. Entonces, esa figura un poco entre audaz, diríamos un poco lanzado, es lo que le hizo tomar una decisión un poco infeliz de movilizar a toda la, no infeliz en el sentido del resultado, desafortunado más bien que hubo, mover a todas las 12 reducciones, me parece que había en el Guairá, y moverlas un poco más hacia el norte para evitar la invasión de los esclavizadores, De los bandeirantes, ¿no? Los bandeirantes de Brasil. bandeirantes paulistas, ¿no? Que venían de esa región de Brasil. Entonces, en esa huida realmente inesperada, decisión que él tuvo que tomar, porque entre que llegaba la solicitud a Lima, de Lima pedir probablemente a Roma, se morían todos. Entonces, es comprensible que él haya tomado esa decisión, pero desafortunadamente eso quedó, diríamos, como hoy en día en su foja de servicios, ¿no? Alrededor de miles de indígenas fallecieron en este tránsito. Esto quedó como una imagen un poco negativa intrainstitucionalmente, diríamos, ¿no? Pero existe, a lo que voy, es que existe una voluminosa información, cartas, documentos hechos por él, y además de la gramática, ¿no? Guaraní, la primera en efecto que se hizo, sobre esa lengua, existe un relato del establecimiento de las reducciones. Existe también un tratado, ¿no? De, llamémoslo, mística, ¿no? Jesuita en la misión. Y existe una carta sumamente interesante que ha sido muy poco estudiada en el Perú, que es una defensa del uso de la lengua guaraní para la traducción del concepto de Dios, ¿no? Apología en Mm. defensa de la lengua guaraní se llama. Entonces hay información suficiente como para abordar el personaje histórico y abordar su labor en la misión, que es la muestra de lo que muchos otros misioneros hicieron, ¿no? Lo que pasa es que había una dimensión importante en Ruiz de Montoya, era alguien que tenía una formación de corte virreinal, ¿no? De la corte me refiero, ¿no? Por lo que mencionabas al principio, no es que haya tenido, creo yo, una vida disipada, yo creo, es que lo que pasa es que ese es el relato que tenemos en la mente de la conversión, ¿no? San Ujú. Agustín, y cuando uno lee la vida de San Agustín, era un retórico que pasó por distintas búsquedas, ¿no? Platónica, estoico, qué sé yo, escéptico, etcétera, y luego encuentra un fundamento en los evangelios y de manera clara en las cartas de San Pablo. Entonces, hay una exageración a veces en los relatos, porque de hecho lo que fue Antonio de Rosas Montoya fue un típico limeño del siglo XVI, engreído, mimado, con mucho dinero para la época, con los padres muertos a edad muy joven y cuyo dinero lo administraba su tutor. Ya te imaginas cómo trataría al tutor, ¿no? Que salía con sus amigos en las noches, ¿no? A jugar con la espada, en fin, y cosas por el estilo. Y por allí se hartó, ¿no? Algo en él le dijo que la cosa no iba por allí, y tuvo
Y ahí viene la cuestión cuando tú mencionas la visión, ¿no? Hay que siempre leer, como tú sabes, a nivel de hermenéutica, ¿no? Varias capas que hay en los textos para poder exactamente especular qué es cuando se habla de visión, qué es lo que se habla cuando dicen escuchó una voz, vio, etcétera, ¿no? Todo eso yo creo que hay que seguir analizando en los relatos, diríamos, de tipo de índole religiosa, ¿no? Pero en su caso, él estaba sentado en lo que hoy sería la iglesia San Pedro en Lima y tuvo una conversación con un sacerdote jesuita que estaba allí, que lo veía siempre venir y rezar, y es a partir de entonces que él comienza a pensar en la compañía de Jesús, porque ya antes incluso tuvo una experiencia de ermitaño, que es interesante, ¿no? Nos olvidamos que esa es la época, en México hay famosos ermitaños, aquí en el Perú también, y bueno, eso viene de Europa, como sabes, en el 16 y 17 fue el boom de la búsqueda de ermitañas, se iban a las montañas, como aquí Lima es un sitio tan seco, se iban a algunas cuevas del Cerro San Cristóbal, ¿no? Y allí habían algunos ermitaños famosos que los jóvenes iban a buscar para buscar consejo. Sí. Y Antonio Ruiz de Montoya fue ahí antes de este proceso que llamaríamos conversión. Sí, Juan Poma también habla de los ermitaños, Exacto. ¿no? Sí, sí. Ahora, Juan, vamos para entrar un poco al meollo del asunto, ¿ya? Por ejemplo, claro, tú has hablado del final infeliz de la épica, ¿no? De esta épica de este épico trayecto, ¿no? Esta épica movilización, cuando Antonio Rey de Montoya moviliza, digamos, a todo el grupo de guaraníes que se habían incorporado a las misiones. Pero, por ejemplo, Martin Lienhardt tiene una lectura un tanto distinta del suceso, porque él lo que dice es que, en cierta medida, está retomando la idea del payé, del chamán, digamos, lo que se llama chamán en la literatura antropológica guaraní, que lleva a la gente hacia la tierra sin mal, ¿no? Esa es la postura de Lienhardt, y yo creo que, claro, es un poco exagerada, pero hasta cierto punto sí hay una reminiscencia ahí en esa movilización de gente a partir, digamos, de un líder espiritual. Además, cuando uno lee la biografía de Ruiz de Montoya, por momentos parece que él está luchando a nivel espiritual contra ciertos chamanes hostiles, ¿no? Hace unas oraciones, digamos, a la Virgen para que lo salve del peligro de estos enemigos con cierto poder espiritual que lo quieren arrinconar, que lo quieren matar, ¿no? Que lo quieren matar, que le quieren hacer emboscadas, y él, de maneras a veces un tanto milagrosas, termina liberándose del peligro, ¿no? Entonces, eh, uno se ve tentado a pensar que hay una incorporación, digamos, de ciertas racionalidades indígenas en las prácticas religiosas y tal vez en el pensamiento de Ruiz de Montoya. Entonces, yo comprendo que esta es una idea provocadora, pero que tal vez no tiene tanto asidero, por eso te la quiero preguntar a ti. ¿Es posible generar o sea, supongo que el hecho de vivir en tal contacto, digamos, con los pueblos amerindios, con los pueblos guaraníes, tienen que haber tenido algún tipo de influencia en el pensamiento teológico del propio Ruiz de Montoya? Sí, precisamente tocas el punto que a mí me estoy trabajando ya de hace algunos años en los pocos tiempos, que ya sabes, cuando uno tiene un trabajo administrativo y de gestión, lo que se podría hacer en 2 años se vuelven 6, ¿no? Entonces, de hace tiempo estoy investigando eso, tengo algunas cosas que van a salir ya este año, creo, publicadas, y tocan ese tema, porque es muy difícil encontrar fuentes en donde del siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, obviamente, tú puedas encontrar vestigios de una valoración del discurso espiritual indígena, obvio, ¿no? Entonces uno tiene que leer entre líneas o a través de las acciones que realiza. Entonces, esa hipótesis de Lienhardt, te confieso que no lo recuerdo, lo trabajé hace años para cuando hice mi primer estudio sobre eso. Está en La voz Eh, y la huella, por si sí, acaso. En el libro La voz y la huella. sí, sí, pero exactamente el detalle de eso, de la configuración del líder espiritual para llevar a las tierras sin mal, es altamente plausible, obvio, porque allí sí hay un encuentro entre la idea de la tierra sin mal aborigen, ¿no? Y el líder que tiene en su discurso el concepto de reino, ¿no?
Entonces, ¿dónde están de reino de los Sí, 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 evangelios? sí, 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 claro. ¿Cómo se hace ese puente espiritual? ¿Cómo se puente conceptual? ¿En qué momento se utiliza en la estrategia? Que no era tan simple y que a ver, esas transferencias, diríamos, conceptuales, como tú sabes, en el principio de la evangelización en el 16 le intentaron, incluso algunos dominicos, ¿no? Y evangelizadores de los inicios, antes que llegaran los jesuitas, ¿no? Eso lo ha trabajado en Soro, en Del paganismo a la santidad, sobre todo, que es un libro que yo siempre refiero, porque después de ese no se ha hecho una cosa parecida y creo que no se le da la importancia suficiente porque es un libro complejo y aprovecho para decir, tú sabes muy bien que la Academia Nacional en algunos aspectos, ¿no? Los libros complejos les huyen pues, ¿no? Porque el Tesoro, tú lees el libro Tesoro y es de una densidad y una solvencia que ya querrían muchos tener. Entonces siempre lo defiendo por eso. Muy bien. Entonces, bueno, lo que quería decir es que esta primera forma de transferencia cultural fue vetada por el problema que constituía para la evangelización de esta suerte de confusión y por lo tanto aceptación de digamos, del continente cristiano, pero con un contenido realmente indígena, aborigen, que es lo que gruesamente se llama sincretismo, que es algo que yo estoy ahorita trabajando a nivel conceptual, que es un tema complejo aún, Claro, porque ¿no? el hecho de que, digamos, de que una curia, digamos, o una élite teológica decida vetar esta posibilidad, no significa que en la práctica no se dé, ¿no? Así es, exactamente, eso es lo que yo pienso. Entonces, es allí donde entran los jesuitas, cuando llegan, ¿no? Y ellos pasan por una etapa de políticamente correctos, ¿no? Ver cuál es el panorama, cuál es el discurso que tienen que usar, ceñirse un poco a la regla, hacer sus tratos políticos con el establishment del lugar, ¿no? Digamos, inducir al tercer concilio limense, en donde ellos van a tener una participación definitivamente clara Activa, y claro, muy activa, sí. comprometida, ¿no? Con Acosta, con Valera, con Barzana, que eran los traductores, Antonio Bartolomé Ruiz, si mal no recuerdo, Bartolomé, sí, bueno, en fin. Entonces, todas estas lenguas, como se le llamaban, los que manejaban las lenguas. Pero luego de esa etapa, en donde ellos han explorado bien todo, están bien con las autoridades, no hay ningún problema, ni ninguna sospecha, de pronto viene la extirpación de idolatrías, llevada incluso por algunos de ellos, como un teórico que es a Joseph de Arriaga, y luego, ¿qué es lo que pasa en el campo? Ese es el trabajo de campo, diríamos, que hacían Sí, ellos. sí, sí. ¿Qué es lo que pasa en la pastoral de los Andes, ¿no? Hay material. Ahí yo tengo esperando una edición que quiero sacar de la historia eclesiástica de Barraza, de Jacinto Barraza, que es un jesuita de fines del 17. Estoy hablando de 2 volúmenes de 400 manuscritos, ¿no? 2 volúmenes de manuscritos muy, muy potente, con todos estos detalles, todos estos relatos, que nunca ha sido publicado, ¿no? Y que ha sido por muchos, ¿no? Explorado por alguno que otro investigador que finalmente sacan conclusiones muy acotadas del típico estudio de investigación histórica que es necesario, ¿no? Pero que a veces se queda en el margen del año tal, al año tal, el tema tal, tal, y nos faltan estas visiones de conjunto, ¿no? En larga duración. Entonces, allí yo creo que podríamos encontrar, Pedro, lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, esos puentes culturales, esas estrategias, o entre líneas, como detecté hace algún tiempo en los textos de Bernabé de Cobo, ¿no? Que tú sabes que tiene un libro prácticamente de una farmacopeya impresionante de todas las plantas de la época, y de pronto describe al San Pedro, ¿no? A la chuma, creo que se llama, no me acuerdo el término en quechua, y que describe todas las características de esta planta, ¿no? Luego, por supuesto, criticándola, pero mencionando que los chamanes, ¿no? Andinos la utilizan para curar, etc. Entonces, ellos están navegando entre la curiosidad, ¿no? La apertura para la cual están formados además. Justo ahorita estoy preparando una conferencia sobre ese tema, ¿no? En el trabajo espiritual, en los ejercicios espirituales,
el sujeto que hace los ejercicios espirituales está invitado a abrir su mente y poder ser capaz de aceptar la propuesta, la proposición, dice el lenguaje de la época, del prójimo, aun cuando no la entienda. Pensar que, como diría el filósofo Davidson, si mal no recuerdo, el otro, o Rorty, ¿no? El otro es un proferente de verdades, ¿no? Entonces, eso me parece interesante porque eso está en la dinámica espiritual de los jesuitas, está en la formación humanista. Y de pronto cuando ellos vienen con ese chip, pero con el otro que hace ruido, que es el dogma, la doctrina, ¿no? Que no se puede cuestionar, etcétera. Y en algún momento dado debe haber habido un cruce o una colisión entre esos dos módulos, diríamos, y ahí se ha producido algo. En Claro. experiencia probablemente del mismo jesuita, ¿no? Hace algunos años, Bartomeu Meliá, que es un gran especialista, ya falleció desafortunadamente en la gramática del guaraní, hablaba guaraní, había estudiado muchísimo, era el gran estudioso en el Paraguay del guaraní, mencionaba que no era descabellado pensar que estos jesuitas en las zonas de las reducciones hayan compartido, ¿no?, las costumbres espirituales, religiosas, los brebajes, los alucinógenos, qué sé yo, para entrar en la cultura. Y es allí donde ellos han sido desplazados. La pregunta es, ¿pudieron escribir de eso? ¿Dijeron algo de eso? ¿Cómo hicieron el tránsito a la doctrina cristiana? Porque, ojo, eso no significaba que ellos dudaran de su fe, Claro. ¿no? Lo interesante es que en la compañía y en todo el sistema de producción intelectual, tú ves que realmente los jesuitas están defendiendo lo que dice la doctrina. Entonces, sí es posible defender la doctrina tiene un sentido para los jesuitas, pero diríamos, los caminos para llegar a ella, ¿no?, podrían ser más interculturales, podrían haber sido más interculturales para ellos de lo que imaginamos hoy en día. El problema, repito, es que no vemos eso en las fuentes, ¿no? Y también, con eso termino, eso sí debe haber también significado una fuerte, no digo pugna, pero sí discusión o debate al interior de los claustros jesuitas. Y eso sí hay testimonios, ¿no? Alyosha Maldavsky tiene un libro espectacular sobre las vocaciones jesuitas en el 17, se llama Vocaciones Inciertas. Ese tipo de estudios son los que necesitamos cada vez más en el Perú sobre la compañía. Y ella llega a mencionar este conflicto entre los jesuitas que trabajaban en los colegios, o sea, los más intelectuales que están con los libros, y los que iban al campo, digamos, los que estaban, a veces dice un Diego Álvarez de Paz, que es también un escritor místico hispano-peruano del 17, decía, y fue rector del Colegio de Cusco, hay que tener cuidado con estos padres que se van de misiones y se van mucho tiempo, porque cuando regresan montaraces, nadie les puede hacer obedecer Claro. nada, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto entre el pastoralista y el intelectual. ¿Cómo se vivió eso? Las fuentes están ahí, lo que pasa es que hay que investigar y ya tú sabes, aprovecho otra nota al pie de página, no hay suficiente financiamiento para estudios de tipos humanísticos, ¿no?, en este Sí, país. está bien. Igual yo te invitaría a pensar esos conflictos espirituales que tuvo Ruiz de Montoya con los payés, ¿ah? Con los payés hostiles, porque realmente, según lo que yo he podido leer en la biografía, se pasaba noches enteras en vela rezando para salvaguardarse de estos ataques. Entonces ahí en términos, digamos, en términos de una racionalidad indígena, lo que está viendo es una lucha de fuerzas, ¿no?, entre la oración cristiana y los cantos indígenas, ¿no? O sea, hay una lucha, Exacto. o sea, que ese es un tema bien interesante, y además que tú sabes que aquello que llaman chamán, a mi entender es un término exagerado, pero aquello que llaman chamán, la antropología amazónica, siempre tiene una condición de guerrero, ¿no?, de la lucha. Entonces, Sí, también la idea de que Ruiz de Montoya lucha espiritualmente con oración, pero luego se va a Madrid a pedir armas para los indígenas, también tiene un correlato, digamos, en las propias prácticas de aquello que vendimos por facilidad llamando chamanismo, ¿no?, de los payés. O sea que te y sin invitaría a duda. pensar ese punto. Ahora, Sí, dime. dale.
No, lo que iba a decir es que para anotar un plus a lo que estás diciendo es que, en efecto, el libro que escribe él, uno de los libros, es La conquista espiritual, Claro. ¿no? Y ahí está todo este relato que estás mencionando, ¿no? Y de hecho hay un tema sobre el modo espiritual de hacerse presente ante Dios y esta competencia entre el modo cristiano y el modo indígena. A mí me parece que lo he mostrado un poco en el libro que publiqué sobre mística y espiritualidad, que relata el tema precisamente de la oración de Ruiz de Montoya en Paraguay. Pero bueno, por Claro, favor, te porque en términos de la racionalidad indígena, lo que había que demostrar es que las oraciones cristianas eran efectivamente más fuertes que las oraciones de los payés. Si no, no había posibilidad de tener una injerencia espiritual sobre el resto. Así O es. sea, la cuestión de demostrar prácticamente qué oración es más fuerte, ¿no? Así que por ahí va la Así. cosa. Ahora, hay una cosa que me interesa. Voy a hacerte dos preguntas finales. ¿Eh? La primera es la siguiente, que normalmente se piensa en lo jesuítico como soldado de Jesús, ¿no? Como una cuestión más de formación intelectual y de una práctica política, digamos, de contrarrestar la reforma, ¿no? Que así nace, y que ese es un temperamento que los jesuitas tienen hasta el día de hoy. Pero tú nos estás hablando de ejercicios espirituales y también sin mencionar el nombre, has mencionado el texto del Sílex o del Divino Amor, que es un texto de mística de Antonio Ruiz de Montoya. O sea, ¿tú dirías que hay también un componente místico dentro de la formación jesuítica o tú ves que es más una cuestión más política la formación jesuítica? Lo que pasa es que ahí yo tengo mis ciertos reparos cuando hablamos de mística, ¿no? Y, y creo que el modelo que tenemos es un modelo demasiado anclado, ¿no? En esta mística, así se le llamaba nupcial, ¿no? Que va desde Rusbrecht, ¿no? En los Países Bajos, hasta pasar por los grandes tratadistas de la oración contemplativa, oración mental en algunos casos, de Francisco de Osuna en España, pasando a Santa Teresa de Jesús, San Juan ¿no? de la Cruz, ¿no? San Juan de la Juan de la Cruz, claro. que es Entonces, esa, digamos, nupcial por esa lectura, digamos, simbólica del Cantar de los Cantares, ¿no? Como unión del alma del alma exacto, del amante con el amado, ¿no? exacto, y además con la experiencia extática, la oración de quietud, que es como una suerte de caricatura, que termina siendo una suerte de caricatura del arrebato místico, de todos estos fenómenos, diríamos, que hoy en día la neurociencia está ayudando a trabajar un poco más, ¿no? Eh, Siempre cito a Andrew Newberg, que es este especialista neurocientífico muy interesado en el tema y que acaba de publicar, bueno, hace 3, 4 años sacó este libro último que es como ya definitivo, que se llama Neuroteología, ¿no? Y que está basado en muchas experiencias empíricas muy serias, trabajadas por varios tipos científicos. Entonces, de hecho, no nos damos cuenta que la experiencia espiritual tiene un correlato en tu cuerpo, ¿no? De Ah, hecho, ya, ¿no? también, ya, por No hay supuesto. necesidad de someterse a psicotrópicos para que haya una incidencia física, biológica en el sujeto que la misma idea de pensar a Dios, ¿no? Es algo que va más allá de cualquier concepto, como diría San Anselmo. Entonces, en realidad, aquí lo que tenemos es una experiencia de profunda conexión de todo tu cuerpo y tu mente con Dios. Que eso se logre en un claustro encerrado, que eso se logre por una serie de, llamémosle, detonadores, ¿no? Eso yo creo que puede pasar en cualquier experiencia espiritual, en muchas familias religiosas e incluso no necesariamente cristianas, ¿no? Entonces, por eso el término de mística, tal y como ha sido luego incorporado por Evelyn Underhill a comienzos del siglo XX, y luego cómo ha sido reutilizado en el análisis cristiano del siglo XX, creo que nos queda muy estrecho, ¿no? Para decir este es místico y esto no es místico, ¿no? Es decir, creo que todo camino espiritual, en la medida en que el sujeto se involucra de manera profunda, afectiva, ¿no? Emocional,
internamente hablando, puede llegar a una suerte de intuición, conexión con Dios, acto contemplativo, y en algunos sujetos o personas podrán producir efectos fisiológicos, ¿no? Que es lo que sucedían con estos grandes místicos, cuyo prototipo ha quedado como el que significa lo místico. En la compañía de Jesús no ha habido esa dedicación tan extrema a pasar horas de horas en la oración en tu celda, ¿no? Como si entre los cistercienses, entre los benedictinos, entre los cartujos, etcétera, que técnicamente pasan horas de horas en esa dimensión de concentración pura, ¿no? Como los monjes Chen o Zen, chinos o japoneses, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de cómo se entiende la experiencia mística y cómo entendemos la tecnología espiritual, por así decirlo. Claro. Yo pienso que la experiencia mística tiene que ver con una cuestión unitiva, con la divinidad, y concuerdo contigo que eso se puede experimentar, ya sea en la oración, en la dedicación a la oración, o una mística de la cotidianeidad. Es decir, en el mismo trabajo se puede experimentar esa unión con la totalidad, unión con lo divino. Así que me queda muy claro el matiz que le estás dando, ¿no? Es decir, que en lo jesuítico, si bien no hay una dedicación tan fuerte, digamos, preponderante de la dedicación de horas de oración en claustro, sí puede haber una experiencia mística en lo cotidiano, y que más bien debe haber, porque finalmente toda vocación cristiana está llamada a la unión mediante el Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre, ¿no? Ahora, para ir acabando esta conversación, digamos, en tu condición de vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y habiendo dado cuenta que las humanidades, que el humanístico viene de una matriz jesuítica, ¿cuál es la importancia de la defensa de las humanidades desde una universidad católica en una época como la nuestra, en la cual la primacía de lo cibernético, digamos, de esta modernidad cibernética, empieza, al parecer, a deshumanizarnos, no solo afectivamente, sino también a generar discursos posthumanistas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la importancia de la defensa de las humanidades de esta universidad católica para, digamos, para nuestro tiempo, ¿no? Mira, yo creo que una de las cosas que abre el espíritu es precisamente la visión humanista, ¿no? Que te permite, lo dije hace un rato a nivel metodológico de la historia, de ver un poco con cierta distancia la realidad, ¿no? Es una suerte de paradoja porque hay que estar metido en ella, afectiva, emocionalmente hablando, pero también tener la capacidad de poder ver el conjunto, ¿no? Las Un doble humanidades, movimiento, digamos, de exacto, inmersión y al mismo tiempo de distancia. sí, sí, exactamente. Entonces, las humanidades no tienen, no tendrían por qué ser el sujeto que está en su torre de cristal con sus volúmenes de libros, ¿no? ¿No? Como tantos que pueden de repente poner en su Facebook todos los libros que están leyendo, ¿no? Me parece genial, ¿no? Pero tampoco, y ese es el dilema, ¿no? Tenemos que entrar en ello para salir, ¿no? Para salir y explorar la realidad, explorar el mundo, sentir el mundo. Entonces yo creo que las humanidades te dan la posibilidad de explorar todas las dimensiones de aquello que significa lo humano, ¿no? Lo humano a nivel de creatividad, lo humano a nivel de reflexión analítica, pensamiento crítico, en fin, toda la producción de saberes, ¿no? Y de conocimientos que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, un humanista tiene que ser alguien que tiene curiosidad, ¿no? Un humanista tiene que tener curiosidad por el fenómeno humano en todas sus dimensiones. Desafortunadamente, el sistema actual nos coloca
en aquella obsesión por la especialidad. Sí. Porque si tú no eres especialista en un punto que solamente lo ves tú, y como diría Nietzsche, son de esos que se quedan pegados a los alfileres que pegan las mariposas con mentalidad taxonómica y están pegados en la cabeza del alfiler y no ven más que eso, estamos casi amenazados por ese dilema, ¿no? Que los estudios de tipo universitario, el trabajo intelectual, sea una alta especialización. ¿Y qué es lo que hace? Nos hace meter en esa torre de cristal, ¿no? De la que forma parte todo el sistema de reconocimiento intelectual, de valoración, ¿no? De competencia y competitividad, ¿no? En el cual casi te están evitando ver el conjunto, en donde un libro ya no vale, sino un artículo súper, hiper especializado, ¿no? Que va a tener impacto, sí, si es que se publica en una determinada revista para la cual hay que pagar un montón de plata, ¿no? Y para la cual hay que invertir muchísimo tiempo. Hablo en el término de las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? En el campo de las ciencias naturales y las ciencias más exactas, empíricas, En es efecto es diferente, diferente. pero ese modelo está influyendo en el modo en Sí, cómo nosotros, pero eso lo dejo aparte por ahora. Y sí. volviendo a tu Sí, pregunta, pero igual, para poner sí, hincapié, no solamente es que nos impide ver el conjunto, sino que la tecnificación del saber sí, y del lenguaje también es problemático para conectar con aquello que es más cardíaco en nosotros, ¿no? Con aquello que es, digamos, lo espiritual, ¿no? sí. Porque el lenguaje técnico no tiene nada que decir sobre el ser, ¿no? Más bien lo poético es lo que puede evocar al ser, ¿no? Allí es que precisamente a eso iba, ¿no? Yo creo que el tema de la curiosidad y de la exploración del fenómeno humano como algo nunca acabado, sino que en proceso, ¿no? Y en creación constante, porque eso es lo que somos los humanos, creo yo, no tendría por qué tener a la tecnología como un virtual enemigo, sino como una dimensión nueva e importante para seguir explorando y quizá mejorando nuestra condición humana. Sí, pero a ver, vamos, para aclarar un punto antes de darte el paso ya para cerrar, porque estamos en el tiempo. No Ya, estoy ya, hablando de la tecnología como un enemigo, ¿eh? Sino que ya, estoy ya. hablando de los límites de lo técnico, Sí, ¿no? sí, Y que por eso mismo, porque lo cibernético, digamos, impone sus propias lógicas en las que lo valorativo reside en lo eficiente y lo productivo, esto necesita tener un contrapeso. Y sí, las humanidades están llamadas a dar el contrapeso. exacto. No significa eliminar la ciencia o sacar un discurso antitécnico o antimáquina, ¿no? A la manera de los luditas, ¿no? Bacán. No estoy Sí, hablando de eso. Estoy hablando del necesario equilibrio de las cosas, ¿no? sí, 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 totalmente de acuerdo. El punto entonces está no solamente en la visión de conjunto que decía, sino en el establecimiento de finalidades, en el diálogo cultural al que estamos cada vez más compelidos a realizar para buscar en común como humanidad cuáles son los fines que tenemos como humanidad. Porque a partir de esa finalidad vamos a poder saber decirle a la tecnología cuáles son sus límites, ¿no? Porque si no ¿Y tenemos para claro qué ha de servirnos, no? para qué van a servirnos, porque al final vamos a esperar que el algoritmo nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ahí estamos perdidos. Y eso es lo que está sucediendo en todas partes, en todas partes. Que las decisiones la tome la maquinaria es el máximo de renuncia a nuestra condición humana, Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, yo creo que la única manera de saber qué es lo que quiero y a dónde voy, lo decía San Ignacio, es trabajando esa dimensión del interior, ¿no? Esa profundización, este recluimiento sano, digamos, este recogimiento, como dirían en el siglo XVI, pero en constante salida a la realidad. ¿En qué que no es Sí, repliegue, sí, que sí, es, está muy bien. En ¿no? diálogo, o sea, justamente, ¿no? Ese recogimiento para que la acción tenga más sentido. Ahora, a mí me parece que lo que se podría, lo que yo concluyo de lo que tú estás planteando, es que es imposible que las máquinas o los algoritmos nos den una finalidad. El asunto está que las humanidades han dejado de pensar en el telos, han dejado de pensar en el exacto, sentido de la vida. Y a mi entender, lo único que da telos es lo que hacemos por lo demás. Y para poder tener una acción desprendida, ¿no? De entrega incondicional al otro,
eso depende de este vínculo de recogimiento y de contacto con lo trascendente. Para que nuestra acción sea inmanentemente, con un sentido inmanente, tiene que haber también un contacto con lo trascendente. Eso es lo que pienso yo, y por eso es que pienso que ese es el rol, por lo menos a mi entender, de las humanidades desde una universidad católica, es seguir pensando en el telos y en vinculación con lo divino. Bueno, esa es mi idea. Juan, me has dado, la verdad, que muchas luces, ha sido muy interesante hablar contigo, siempre aprendo muchísimo escuchándote, tu formación es muy amplia, muy seria, y me gusta además que nos invites a la intelectualidad peruana a no quedarnos en lo fácil, en lo ideológico, sino en la necesidad de complejizar. Y una cosita más, también has hablado de una episteme de la inmersión, ¿no? De una episteme en la vida, de un conocer también por vivir, que me parece importantísimo de rescatar. Así que, Juan, te agradezco muchísimo y ha sido un gusto conversar contigo.